Hola jóvenes, le doy la más cordial bienvenida a esta sesión 3, donde vamos a ver la historia del ferrocarril. Vamos a partir en una primera instancia cómo se origina el ferrocarril en el mundo. Les recuerdo que cada una de las actividades que realizamos tiene un propósito, ¿ya? Y el resultado de aprendizaje de la unidad número 1 es que ustedes puedan distinguir el origen, características, ventajas y desventajas del sistema de transporte ferroviario en Chile y de algunos casos del resto del mundo para establecer la implicancia de la situación actual del sistema. ¿Ya? De esto se desprende que el objetivo de la sesión es identificar el origen del ferrocarril en el mundo, ¿ya? Y su primero esbozo hacia América Latina y posteriormente en Chile. Ese va a ser un capítulo aparte, para formarse una visión global de cómo ha evolucionado hasta la fecha, ¿ya? ¿Cuál es el origen mundial? Y ahí no podemos hacer una pregunta, digamos, ¿cuál es la actividad o dónde creen ustedes que se originó el ferrocarril? Ahí yo les muestro un par de imágenes que ustedes ya podrían visualizar e inferir de dónde viene, ¿ya? Esto es clave, pensar en la actividad que lo impulsó. Les dejo para que reflexionen y eso va a ser una pregunta más o menos clave más adelante, ¿ya? El origen mundial podemos remontarnos incluso hasta la época de las pirámides, donde estos grandes bloques, digamos, se transportaban en esta herramienta o la útil rampa inclinada o plano inclinado, pero para poder subirla y hacer más eficiente el recorrido se colocaban troncos, ¿ya? Por debajo. Hay ciertos indicios que esta civilización egipcia ya usaba este tipo de herramientas o técnicas para poder transportar estos grandes bloques, ¿ya? Pero no es después de la época greco-romana, ya hasta ahí egipcio-greco-romana es lo más antiguo que se conoce, o se podría inferir los primeros esbozos del transporte ferroviario, ¿ya? Ya luego del siglo XVI es cuando los mineros alemanes, por medio de extraer material en las minas de carbón, apoyaban los vagones sobre rieles de madera plana, los que empezaban a dar forma a este transporte por riel, ¿ya? Ahí entonces ya primero identificamos una de las actividades importantes que hizo dar surgimiento al ferrocarril, que es la minería. Claramente hay un hito que marca la diferencia de un antes y un después en esta evolución del ferrocarril, que es el descubrimiento de la máquina de vapor, o Watt, en 1770. Este hito es clave, ¿ya? Porque ya estas carretas o estos vagones, en cierta medida, que usaban los alemanes en las minas, eran tractadas por animales, ¿ya? Pero cambia la historia de la industria, digamos, la máquina de vapor, y esto aprovecha un ingeniero, Richard Trevithick, en 1771 en Inglaterra, ¿ya? Donde construye la primera locomotora a vapor, ¿ya? Hay registros que era superior al paso del hombre su velocidad de desplazamiento. Recordemos que el paso del hombre en una caminata más o menos normal son 4 kilómetros por hora, ¿ya? Y esta ya en 1800 podía arrastrar más de 5 vagones y superaba una velocidad de 8 kilómetros por hora, ¿ya? Para la época, hoy día, claramente 8 kilómetros por hora era complicado, ¿ya? Hoy día no es nada 8 kilómetros por hora, pero si nos remontamos al 1800, 8 kilómetros por hora era algo totalmente innovador y algo que realmente los acercaba acercaba a distancia, digamos, ¿ya? Después, en 1825, George Stephenson construye una locomotora ya bastante potente, ¿ya? Que era capaz de arrastrar vagones cargados con hierro y carbón, ¿ya? Más diligencia, más carroza y una cantidad de viajeros importante.
Y este año, 1825, marca un hito importante, que por primera vez, digamos, los pasajeros se transportaban haciendo uso de un billete de pasaje, un billete de transporte, ¿ya? Es la primera vez en la historia del ferrocarril que una compañía también establece tarifas comerciales, horarios y un trayecto conocido, un trayecto convencional. Entonces, necesito que se queden grabados con esa fecha, 1825, ¿ya? Billete de pasaje, tarifas comerciales, horario y un trayecto convencional, ¿ya? Aquí a la derecha tenemos algunas imágenes de esa locomotora de Stephenson que era realmente disruptiva en cuanto a la capacidad de transporte, ¿ya? Recuerden, 1825 ya se comenzaba a usar los billetes de pasaje, tarifas convencionales, o sea, una tarifa conocida por un trayecto conocido, en un horario conocido y en un trayecto que estaba predispuesto así para los pasajeros. Después hay otra fecha, ¿ya? Que es la de 1830, donde se inaugura la primera línea de ferrocarril en el mundo, ¿ya? Entre Liverpool y Manchester. Entonces, ya en dicha línea ferroviaria la locomotora podía alcanzar cerca de 16 kilómetros por hora. ¿Ya? Ya en esta época, entre 1825, donde aparecía el primer pasaje, y 1830, que se conoce la primera línea de ferrocarril estable, se puede decir que en esa época fue la impulsora cuando comienza la era moderna del ferrocarril en el mundo. ¿Ya? Obviamente no es un día determinado, pero por eso yo les digo, entre 1825 y 1830 ya comienza la era moderna del ferrocarril en el mundo, y esto implica que las economías se empiezan a acelerar. Ya dejamos de ver ese traslado, ese flujo de mercancías lento. Ya empezamos a superar el paso, digamos, de las carretas, empezamos a superar las velocidades de los barcos, y estamos hablando de esta increíble barrera de la velocidad de 20 millas por hora, por ejemplo, donde el tráfico de los viajeros se intensificó entre punto y punto. ¿Ya? El carbón y otras mercancías se transportaban a una estación a otra, de una estación a otra, ya mucho más rápido, ya incluso también apoyados por el transporte fluvial. Y lo que hizo que las economías del mundo empezaran a ser más rápidas. ¿Ya? Y aquí hay un hito clave y está asociado también a un video que está más adelante, hay dos videos más adelante. ¿Ya? La rápida expansión que hizo en países como en Estados Unidos, Francia, Bélgica, Canadá, Italia y sobre todo en Alemania. Hay un par de imágenes que ustedes pueden visualizar, pero fue clave la expansión en Estados Unidos, ya donde se comenzó a hablar de este tren transoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Permitió también la conquista del lejano oeste, ¿ya? Y se activaron ciudades que con más de 14.500 kilómetros de vía férrea hicieron que ciudades como Chicago se activaran como lo que hoy se conoce, digamos. Esto, luego de la expansión en Estados Unidos en forma paralela, fue llegando hacia América Latina. ¿Ya? Ya en 1850 en México ya había un ferrocarril bastante amplio. Se trataba de un tramo ya menor de 20 kilómetros, pero que unía el puerto de Veracruz con la población de San Juan. ¿Ya? Estas inversiones, así como llegó en Estados Unidos en el norte, empezó a bajar hacia México y posteriormente siguió bajando por América Latina, digamos, hasta llegar a nuestro país. Fueron inversiones importantes de empresarios principalmente británicos y estadounidenses, que bajo el modelo de concesiones
empezaron a llegar al resto del territorio nacional, ¿ya? Y en otras partes de América también. ¿Ya? Esto es importante también, el concepto de concesiones, porque ha sido un modelo que ha permitido que el transporte en diferentes modos se vaya desarrollando y evolucionando. Por lo que yo los invito también a indagar a qué se refiere con cuáles son las características de estas concesiones. En definitiva, en palabras muy simples, el Estado pone a disposición cierta explotación de un servicio, en este caso de transporte ferroviario, y son los privados quienes con sus capitales invierten en infraestructura, en equipamiento y en operación, ¿ya? Con una concesión de una cierta cantidad de años donde ellos pueden hacer la explotación libre de este transporte, y el Estado por un lado gana con que evoluciona el transporte, la tecnología llega, pero son fondos de capitales privados son los que se ponen en riesgo. Y después de cierta cantidad de años queda esa capacidad instalada. Y por el otro lado, el privado gana en la explotación del negocio, ¿cierto? Acá ustedes van a encontrar el link a un video, que es el video número 1 que está en el aula virtual, donde nos habla muy sintetizado cómo el ferrocarril se originó. Y ahí está la otra parte de la pregunta en cuanto a qué áreas de la economía o a qué actividad está asociado a la evolución del ferrocarril. Ya estamos claros, y lo nombramos al principio de la presentación, que es la minería. Pero hay otra actividad también que está asociado a la rápida expansión y evolución del ferrocarril. Y esa la tienen que descubrir ustedes. Pregunta de prueba. En conclusión, podemos identificar que el ferrocarril se viene presentando desde épocas muy antiguas. Hay indicios en la época egipcia, en la época de los romanos, de que se arrastraban ciertos vagones sobre ciertos rieles de madera. En la minería eran los tractados vía animal, ¿ya? Podríamos decir que eran las primeras carretas, pero la diferencia es que seguía un trayecto fijo, y ese trayecto fijo lo hacían estas maderas que ya están instaladas en el piso, permitiendo rodar, digamos, de estas ruedas. Y después nos trasladamos a un hito importante, que es el descubrimiento de la máquina a vapor en 1770 por Watt, ¿ya? Y que después Trisic la convierte en la primera locomotora. Tenemos que recordar también el periodo donde pasaron de esta parte experimental a tener una incidencia importante en la economía de los países, que fue entre el 1825 y el 1830. Les recuerdo que ya se comenzó en los billetes de pasaje, trayectos convencionales, itinerarios y unas tarifas conocidas, ya con la correspondiente incidencia de los países en cuanto a su economía, ya. La economía, el flujo de mercancías se hizo más rápido, por ende las economías se empezaron a activar, ¿ya? Y posteriormente, después de la expansión en Estados Unidos hacia Baja América Latina, se produjo una importante inversión de empresarios británicos y estadounidenses que llegaron hacia América Latina y especialmente a Chile bajo un modelo de concesión. Esa historia de cómo se expandió en Chile y cómo se desarrolló en Chile la vamos a ver en la próxima sesión virtual. Les mando un saludo, les invito a desarrollar las actividades que están preparadas y claramente tienen que ir chequeando también en una lista de verificación lo que van realizando. Al final, dado para antes de la próxima clase, tendrán que hacer una actividad para ir integrando lo aprendido. Un saludo cordial y estamos en comunicación.